Muy buenas tardes, buen provecho a las familias paceñas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar aquí entre nos con Marco Fuentes, asambleísta departamental por Unidad Nacional, y vamos a esperar la llegada de la diputada Norma Pierola, quien también nos va a acompañar hoy para conversar de varios temas políticos. Un abrazo a Tarija, a nuestros hermanos tarijeños que día a día me van escribiendo. Yo creo que tenemos más audiencia en Tarija que en La Paz. Me voy a quejar, como dice el presidente. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que está causando polémica en los medios de comunicación y tanto también así una posición que ha tomado ya la oposición con respecto a este tema. El presidente Evo Morales propone una ley que regule, que castigue a los mentirosos, todos aquellos que suben memes y que difaman al presidente, al gobierno. Ahí está en pantallas, página 7, hoy es nuestro referente como portada comunicacional, y ahí está. Este es el tema que vamos a desarrollar hoy día. Le doy la cordial bienvenida a mi querido amigo Marco Fuentes, asambleísta departamental. Marco, usted está viendo en pantallas la portada de página 7, justamente reflejando este tema que vamos a desarrollar hoy. Uno de los temas, porque el otro tiene que ver también con la elección del fiscal. ¿Cómo estás, Marquito? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Sí, bueno, nos hemos noticiado por este comentario que habría realizado el presidente Evo Morales, ¿no?, proponiendo una ley contra la mentira, ¿no? Así es. Evidentemente él tiene todas las prerrogativas, todas las facultades para sugerir, proponer, pero desde nuestra perspectiva, Elita, y lo decimos con el mayor de los respetos a la primera autoridad, no hay moral, Elita. Desde nuestra perspectiva no hay moral, porque fue el propio presidente quien en muchas ocasiones le mintió al país, se ocultaron muchas cosas. Para empezar, el tema del 21 de febrero, que dijo vamos a respetar, y desde nuestra perspectiva eso es una mentira. Ahora bien, esta ley, si bien que va a proponer, y seguramente lo van a trabajar con los asesores, seguramente desde algún ministerio irán trabajando conjuntamente diputados y senadores de la bancada oficialista, desde mi perspectiva, y un poco haciendo de brujo, Elita, va a tratar de sancionar, va a tratar de perseguir más a los políticos. Creo que esa es la finalidad de Elita, y debo ser sincero, espero que no sea así, espero que realmente sea una propuesta que vaya a sancionar ciertos hechos, tal vez injurias, calumnias, pero creo que en el ámbito político un poco también hay ciertas normativas, por ejemplo, está el tema de la ética. Así es. Pero que obviamente muchos políticos, y acá no quiero generalizar, pero tanto, y hay que ser autocríticos, tanto de oficialismo como de oposición, han caído en algún momento en la difamación, en la calumnia, en la mentira, y no solo ahora, no solo en este periodo, sino desde hace muchos años atrás, ha sido parte de la guerra sucia, de la praxis, de la política, ¿no, Ela? Pero es importante, sí, poder sancionar este tipo de cosas, pero que desde mi perspectiva no es necesario, Ela, porque ya hay, en el Código Penal está la difamación como un delito, la calumnia. Más allá de eso creo que no se puede ver. Ahora está tratándose de sancionar también a los medios de comunicación, pero creo que es un poco raya el tema de la libertad de expresión. Obviamente en el tema mediático creo que también hay algunos medios, tanto de oficialismo como de oposición, también y aquí también hay que ser críticos, que a veces también tergiversan las cosas, para bien, para mal, para beneficio de unos, para desmérito de otros. Pero bueno, es parte también de la praxis en la comunicación. Pero, a ver, hoy los medios de comunicación ya se iban manifestando por las redes sociales, ¿no? Hoy las redes se han convertido en una de las plataformas de llegada inmediata, ¿no? Y justamente lo que tú manifestabas, la libre expresión, eso es lo que a los medios le preocupa. Evo plantea una ley contra la mentira dirigida a autoridades y medios de comunicación.
Esto con la finalidad de cumplir el principio de Amayulla, no seas mentiroso, establecido en nuestra Constitución. Ese es el argumento que tiene el presidente Morales para proponer esta normativa. Ahora, Marco, tú lo mencionabas hace un momento, ¿no? Decías, bueno, pues, si hacemos un balance de todo, Marquito, y cuando, nos enfocaremos no solamente en los medios tradicionales, sino en las redes sociales. Hay que regularlas. Entre difamación, entre lo que es cierto y es mentira, las cosas se quedan. Sí, pueden sí. ser, te pueden poner lo que tú quieras, te etiquetan con algo y la verdad, vamos a ser claros, estamos fregados porque así nomás es, no tienes la opción de defenderte, aunque tú recalques es mentira, es la palabra ya de muchos que han compartido una publicación en contra tuya. Entonces, replicar una vez un desmentido es mucho más difícil y hay que tener cuidado. Por otro lado, los medios de comunicación, los periodistas, los presentadores de televisión, presentadoras de televisión, caen también, pues, ¿no? Porque no verificas la fuente. Tienes que hacer un seguimiento para constatar que realmente lo que estaban publicando es cierto. Ahora le pasa al oficialismo, le pasa a la oposición. Hay una pelea y te voy a poner dos ejemplos bien claros. El presidente Evo Morales, ¿no? Y de oposición, mediáticamente la ciudad del Alto le da duro, con varias páginas a la alcaldesa Soledad Chapetón, indicando de que es una persona ineficiente en su trabajo. Por otro lado, giramos el mismo término, la ineficiencia del gobierno y el presidente Morales. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evaluar? Como ciudadano, tú vas por las calles y dices, la verdad es un desastre en la ciudad del Alto. No estamos tan alejados de la realidad, pero pueden existir muchos motivos para que esa gestión no se esté ejecutando, o sea, no se esté dando, ¿no? La gestión que tú quieres llevar. Muchos factores políticos, económicos, que es lo que se queja la alcaldesa, no tiene plata. Por otro lado, en el gobierno pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo nosotros podemos verificar si es cierto o mentira? No estoy diciendo con esto que esta ley que plantea contra la mentira dirigida a autoridades y medios de comunicación el presidente sea la mejor opción, pero también tenemos que reflexionar nosotros, ¿no es cierto? Los políticos, los medios, la sociedad en su conjunto. Como te digo, muchas veces cometemos el error de no verificar una fuente y caemos pues en este error que ya no es un error, Marco. Cuando difamas a alguien es un delito, tú lo has mencionado, está en el Código Penal. Nos vamos a la pausa, enseguida continuamos aquí entre nos. Control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Ley 259. Fides Televisión. Con el propósito de precautelar la seguridad en la familia y la sociedad, le informa no emitir publicidad de bebidas alcohólicas en el horario de 6 a 21 horas. Es una ley dirigida a proteger a nuestras familias, porque el consumo excesivo de alcohol es una de las causas de violencia intrafamiliar, inseguridad ciudadana y accidentes de tránsito. Una estufa consume 2000 watts, lo que equivale a 200 focos LED de 10 watts. No olvides apagar y desenchufar la estufa antes de abandonar el ambiente. Cierra la puerta de la habitación y sella bien las ventanas para mantener la temperatura. Gradúa el termostato a la temperatura requerida para el ambiente. Este fue un mensaje de La Paz por un uso eficiente de la energía eléctrica. De La Paz, una empresa de Ende Corporación. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. No llames la atención de los delincuentes. No expongas tus objetos de valor. Toma precauciones. Tu seguridad También depende de ti. Ministerio de Gobierno. Estás triste. Muy triste. Porque se acabó el mundial.
Pero la fiebre del fútbol continúa por Tigo Sports. Llega la Premier League con 6 partidos por fecha en exclusiva, más la Liga Española y la Liga Boliviana. Por el canal y la app Tigo Sports. Contrata ya un plan hogar llamando al 817-4000. Todo el fútbol está en Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Continuamos aquí entre nos con el asambleísta departamental Marco Fuentes, representante del Alto por Unidad Nacional. Estamos hablando acerca de esta normativa que una vez más está llamando la atención de la oposición, del pueblo en general, pero también una alarma en los medios de comunicación, porque se manifiesta que se podría estar transgrediendo con esta normativa, con esta propuesta, la libertad de expresión. Aquí hablábamos con el asambleísta acerca de este tema. Cuando tú aseveras algo y cuando cuelgas en la red o un medio de comunicación, los periodistas por los medios que tú quieras, la radio, la prensa escrita o la televisión, tú aseveras, dices, tal persona, tal autoridad ha cometido este delito. O sea, estás afirmando. Tienes que tomar en cuenta que también debes tener mucho cuidado porque hay mucha gente que te está viendo, o 2 o 3, pero eso, 2 o 3 te pueden replicar. No, evidentemente, no, Elita, es cierto que en el mundo, y principalmente de la política, se maneja información muy libremente, eso es cierto, es evidente. Entonces la libertad de expresión y no más está en aún, riesgo. Y más Tenemos aún, libertad de y más expresión. aún en las redes sociales. Pero el problema, Ela, surge de que también hay que saber diferenciar, por ejemplo, principalmente entre qué es lo que se dice, quiénes lo dicen, por ejemplo. No es lo mismo que diga un ciudadano de a pie, que lo diga una autoridad, que lo diga un diputado, que lo diga un asambleísta, o líderes de opinión, o un periodista. Evidentemente, y en eso creo que estamos claros, ¿no? Ahora, lo que hay que establecer es el grado de aseveración que uno tiene y la fuente, como tú decías, la documentación, porque evidentemente no se puede lanzar acusaciones libremente, eso es cierto, y tanto de ida como de vuelta, de oficialismo a oposición. Así es. Pero es también parte, creo yo, de la batalla política, si vale el término, y pongámoslo en esos parámetros. Yo he podido ver debates de otros países, de otros continentes, en Estados Unidos, en Europa, y se dicen las cosas, se dicen lo que son y lo que no son. Entonces, es evidente, ¿no?, que ya en el tema político y el enfrentamiento entre unos y otros, sí, se dan casos de injurias, calumnias, mentiras, medias verdades, pero también justamente a raíz de estas acusaciones que puedes tener de repente algún basamento, porque yo creo que en política muchos cuando lanzan alguna aseveración, creo desde mi perspectiva, no lo hacen locamente, no deben tener mínimamente algo de conocimiento para poder aseverar, afirmar algo, ¿no? Y es como la lucha de contrarios, ¿no? Uno tiene que responder también a esas aseveraciones, ya cuando las cosas se van tensionando, cuando ya las cosas van rayando el decoro, si vale el término, sí. Ahí es donde yo creo que ahí se tiene que poner un alto, ¿no? Ya cuando hay insultos de por medio, denigraciones en las redes sociales, se va denigrando a la gente, a los políticos principalmente. Exacto. Creo que ahí es donde tal vez de repente se pueda regularizar esto, porque personalmente yo soy usuario de las redes sociales, Facebook, Twitter, pero personalmente trato de ser respetuoso, crítico y muy meticuloso hasta en cada palabra que utilizo, porque yo personalmente como político, como autoridad, debo tener la ética primero, la responsabilidad para poder opinar, comentar o emitir algún criterio sobre algún acontecimiento o hecho o fenómeno político. Entonces, hay parte también en el principio y la formación de cada persona, de cada político.
Personalmente yo trato de hacer la política desde otra perspectiva, tal vez no a lo tradicional, tratando de ser críticos, pero críticos constructivos, tratando de generar opinión, pero desde una perspectiva tal vez académica o desde un punto de vista más técnico, desde un punto de vista también respetuoso, ¿no? Porque, ¿Cómo corresponde, como Marco? corresponde, ¿no? Entonces, ahora, eso en el ámbito político y los comentarios entre políticos. Ahora, cuando nos vamos al plano de los medios de comunicación, hay un código de ética, hay un tribunal de imprenta que se encarga de hacer estas averiguaciones. Y creo, si mal no me equivoco, estos tribunales de imprenta están en varias regiones de América Latina, en varias partes del mundo. Y lo que de repente se podría hacer es tal vez contextualizar un poco ya en el tema, por ejemplo, de las redes sociales. Pero reitero, ahí hay que hay que saber diferenciar entre la opinión de un periodista y la visión del medio de comunicación. Porque a veces los políticos también atacan a todo el medio, cuando en realidad de repente es solo un periodista, o es el periodista que se ha equivocado o ha cometido el error de no tal vez fiarse en verificar su fuente. Entonces, creo que en este tema de esta ley que está proponiendo el presidente, desde mi perspectiva, hay que tener mucho cuidado, porque reitero, y también con los antecedentes, y permíteme, y lo decimos con el mayor de los respetos, a un inicio decíamos, ya el MAS ha demostrado en su accionar político que no actúa con buena fe. Yo debo ser franco y he podido ver en estos pocos años que estoy en política, el MAS y sus actores lamentablemente no están actuando con buena fe, le mienten constantemente al país. Y lo que decíamos, clara muestra, el caso del 21 de febrero, lo que pasó con Gabriela Zapata, ahí hubo medias verdades y a la larga nunca se supo absolutamente nada. El propio presidente aseveró que dijo que tenía su hijo, luego en otro evento dijo, nunca hubo tal hijo. Entonces, ¿a quién se le cree, ¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa con los actores políticos? Hay una degeneración, si vale el término, de la responsabilidad de información, de comunicación, pero ante todo una degeneración de la ética política con la que se debieran manejar nuestras autoridades. Así es. Ahora, tú dices, el oficialismo no está actuando de buena fe, y la oposición está actuando de buena fe. Cuando asevera y sube memes y aprovecha cualquier espacio en algún medio de comunicación para afirmar algo contundentemente sin haber obtenido la documentación, lo ha hecho Carlos Valverde en su oportunidad, porque después retrocedió ante una situación como esta. Por eso te pregunto, tú eres político, ¿están actuando ustedes de buena fe también? No, obviamente hay, y creo que dentro de todos los actores de la oposición, también es bueno no meter a todos en el mismo saco. ¿Sí? Dentro de la oposición hay un montón de actores políticos con cargo y políticos sin cargo, pero que tienen visibilidad mediática, evidentemente, pero también ahí hay medias verdades, aseveraciones, y evidentemente dentro de lo que te decía, hay que saber diferenciar entre un político que está en un cargo, desde mi perspectiva, que tiene que tener la responsabilidad, la sensatez de emitir criterios mínimamente con ciertos basamentos, sí, y por otro, los opinadores, los que van generando un debate, corriente de opinión, correcto, y los periodistas, ¿no? Periodistas que desde mi perspectiva deben manejarse en función a un código de ética, a un tribunal de honor, que estos tribunales de honores deben ser también imparciales. Creo ahí lo que cabe es actualizar lo que te decía este reglamento de ética, actualizar estos tribunales de honor y manejarse con el debido decoro, con el debido respeto, obviamente. Así tiene que ser, ¿no? Tú mencionas la política respetuosa,
plural. Pero es complicado, es difícil, complicado. pero tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? Pero yo creo Ahora, que... ¿en qué quedamos? Entonces, ¿qué estamos hablando? Tenemos un escenario de hacer politiquería. No política para servir, la política es de servicio. Yo tengo fe en la de que en los próximos años, seguramente en los próximos 5, 10, 15 años, surgirán nuevos actores políticos. ¿Tanto así? Sí. Pero mucho tiempo es, 10, 15 años, ¿no? Es que la formación de un liderazgo es así tan grande. Sí, yo parto de la lógica de que el liderazgo político se lo construye en años. Claro. De acuerdo. Es como cualquier profesión, ¿no? Sale uno profesional, tiene que empezar por algo. Se empieza por algo y va ascendiendo, primero se convierte en técnico, luego jefe, de jefe a director, de director encargado de área, qué sé yo. Entonces, hay una carrera política y eso tenemos que, creo en Bolivia, nos falta todavía mucho, pero tenemos que empezar a generar una carrera política como en varios de los países. Hay países donde hay políticos que hacen justamente carrera, empiezan de concejales, luego se van de diputados, en algunos casos son alcaldes, senadores, congresistas. Entonces se hace una carrera política y creo que es importante que en Bolivia empecemos a trabajar con esa visión. Yo estoy seguro que los nuevos actores que vengan, tengo la fe de que actuarán con mayor responsabilidad, con mayor tino y con mayor respeto, primero a la Constitución, a la democracia y a sus electores. Así es, nos vamos a la pausa. Estamos aquí conversando entre nos con el asambleísta departamental Marco Fuentes. Enseguida retornamos, vamos a continuar hablando de estos temas y otros también. Frenemos la violencia contra la mujer, porque merecen ser respetadas y vivir una vida libre de violencia. Con el objeto de informar y concientizar a la población, Fides TV le informa. Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Definiciones: agresor o agresora, quien comete una acción u omisión que implique cualquier forma de violencia hacia la mujer u otra persona. Fides TV le dice no a la violencia contra las mujeres. La ducha consume 5000 watts. Es como tener 500 focos LED de 10 watts encendidos. El tiempo que pasas en la ducha afecta drásticamente el consumo de energía eléctrica. Tomar duchas de 15 minutos reducirá el consumo de energía eléctrica que beneficiará a tu economía. En épocas calurosas no hay necesidad de usar agua tan caliente. No olvides ajustar el dispositivo de la ducha a modo verano. Una mala conexión eléctrica ocasiona que hayan pérdidas de energía. Para evitar esto, revisa las conexiones y la puesta a tierra para tu protección. Este fue un mensaje de La Paz por un uso eficiente de la energía eléctrica. De La Paz, una empresa de Ende Corporación, empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. Estás triste. Muy triste. Porque se acabó el Mundial. Pero la fiebre del fútbol continúa por Tigo Sports. Llega la Premier League con 6 partidos por fecha en exclusiva, más la Liga Española y la Liga Boliviana. Por el canal y la app Tigo Sports. Contrata ya un plan hogar llamando al 817-4000. Todo el fútbol está en Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. No llames la atención de los delincuentes. Cuida a tus hijos, no los dejes solos. Toma precauciones. Su seguridad también depende de ti. Ministerio de Gobierno. Sancionar la mentira. Eso es lo que propone el presidente Evo Morales, ya sean autoridades, personas que no tengan nada que ver con la política,
o medios de comunicación en el principio de no mentirás. Pero, a ver, cuando el presidente pone en tapete, en discusión este tema, tú me decías hace un momento es difícil. Yo considero que es difícil poder llevar adelante esto porque estamos hablando de regular la libre expresión. Por ahí que sí, por ahí que no, va a depender de cuáles sean los elementos. Hoy el presidente ha lanzado una idea, no conocemos a profundidad cuánto más podría llegar, ¿no? Pero claro, él habla directo, presidente Morales es así, él es muy directo en sus apreciaciones, voy a regular la mentira, ¿no? Entonces de allí ya tienes un abanico de cosas que te vienen a la mente y dices, no, nos van a coartar la libre expresión, no vamos a poder decir nada, no, la democracia está en riesgo otra vez. Y Bolivia dijo no te... Al concierto de Maná seguro has sido tú. Sí. Pero claro, ahí fuimos a gritar. Sí, Bolivia también. Dijo, ¿no? Y que no también le faltan las oportunidades a la oposición. Marquito, el presidente decía, estoy pensando tal vez en preparar una ley contra la mentira, pero hoy por su contenido, porque tiene que ver con la libertad de expresión, ha tenido mucha repercusión, sobre todo hoy en la mañana en Plaza Murillo se ha generado comentario bastante fuerte por parte de los medios de comunicación, una preocupación evidentemente de los periodistas. Y bueno, él dice sancionar al mentiroso, sea esta una autoridad, un medio de comunicación, como reglamento a la Constitución. Ahora, una ley, eso es lo que el presidente considera, que nos falta una ley contra la mentira. Ese ataque político despiadado en el que nos hemos enfrentado oposición y oficialismo, y donde la población, nosotros los de la población, los que no tenemos nada que ver con la política, ni de oposición, ni de oficialismo, estamos en el sándwich, estamos en el medio, ¿no? Y recibimos todo. Y hay un elemento, Ela, ¿no? El término mentira, aquí es, ¿quién juzga qué es mentira y qué es verdad? Es tan subjetivo la mentira y la verdad, que en un determinado momento una cosa, un hecho, un fenómeno puede ser mentira, pero según el contexto puede que sea y cambie a ser una verdad, o como la verdad que para muchos es algo, un hecho, puede que después sea una mentira. Es tan subjetivo esto, sí, ¿verdad? Y peligroso a la vez, porque querer regular, decir quién dice la verdad, quién miente en este país y querer controlar la expresión de alguien, si opino algo, decir, no, mentira, ya me estén sancionando, cuando la obligación nuestra como políticos, como actores políticos, por ejemplo, es emitir criterios, es brindar información, es decirle a la población qué está pasando, y más aún cuando estás en un rol de fiscalización. Cuando estás en un rol de fiscalización, tú tienes la obligación de empezar a escudriñar con algo, y bueno, detectar, si detectas alguna irregularidad, mínimamente, si te preguntan o si quieres lanzarlo a la prensa, pues lo lanzas, porque ya tienes algo de certeza. No tendrás, como decíamos hace un instante, es el hilo conductor, que a raíz de eso se va desenmarañando muchas cosas. Lo que pasó, por ejemplo, con el fondo indígena, con el famoso fondo indígena, el fondo indígena ha sido una investigación de muchos años y que desató pero problemas serios al interior del movimiento socialista. Ahí te doy la razón. Fíjate tú. Cierto, y ese es el detalle, Marco, lo que acabas de mencionar tú. Ha habido una denuncia, pero no se la ha hecho libremente. Ha habido una investigación de mucho tiempo, de por medio, y con documentación la han probado, lamentablemente para el movimiento al socialismo, porque eso sí, antes de desvirtuar cualquier cosa, ha sido con una documentación. Pero a un principio no había esa documentación. Y recordarás a los acusados, el que acusó, y principalmente uno de los que ha fiscalizado fuertemente fue el diputado Rafael Quispe. Lo denunciaron a un principio por injurias, calumnias, mentira, que demuestre, decían. El tiempo le dio la razón. Por eso
te decía Ela, el tema de la verdad o mentira puede ser tan subjetivo y obviamente cada político tiene que tener la responsabilidad, reitero, mínimamente la información mínima, si uno es responsable, porque también debe haber responsabilidad. Sí, obviamente. Hay también se emiten criterios, se publican tantas cosas que se lanza cualquier cosa. Dañan la integridad de la persona. Y sabes, Marco, se debe encontrar algún mecanismo para que funcione la pluralidad, el respeto, que debe ser un valor intrínseco, pero sabes, denigran a las mujeres, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no es cierto? Te vinculan, no puedes estar con una persona mucho tiempo, 2, 3 fotos, porque llega el caso en que te vinculan, ¿sabes? De la manera más malvada. Entonces, es difícil, como te digo, una vez que hayan mal informado con una fotografía, con lo que quieres en las redes, por decirte, o en algún medio de comunicación, es difícil probar luego lo contrario, ¿no? Como que te acusan, te ponen en el paredón y 2 minutitos antes que te fusilen, ¡ay no, nos hemos equivocado, es mentira! ¿Cómo te defiendes ante eso? Por eso te digo, y lo que tú mencionas, Marco, es eso. Deben ser y debemos ser responsables. Sí. ¿No es cierto? Eso es cierto. Tenemos que ser responsables. Pero también otro elemento es que los que somos actores públicos, que nos debemos a la gente que trabajamos, y principalmente los que hacemos política, estamos pues en el ojo de la tormenta. Y lo que debiera hacer todo político es comportarse correctamente, no ser corrupto, así no estar en el ojo de la tormenta y que te digan corrupto, que te digan una sarta tal vez de verdades o una sarta de mentiras. Y creo que también eso es parte de la corresponsabilidad que debe tener todo funcionario público al momento de asumir un cargo. No, por ejemplo, este diputado del MAS que se desnudó en el aeropuerto de Cochabamba, le dieron duro en las redes sociales. Yo creo que hasta sus familiares se debieron sentir mal, él mismo seguramente se sintió mal, hasta en el MAS lo votaron, creo, de las filas del movimiento del socialismo, pero ¿de quién es la responsabilidad? Es de él solito. Es personal. Él ha cavado, como se diría comúnmente, su propia tumba. Entonces, ahí los que somos parte del escenario público, porque es así y esa es la realidad, debemos tener el mayor cuidado, la mayor responsabilidad, porque justamente somos autoridades públicas, desde el primer mandatario hasta el último servidor público. Debiera tener responsabilidad en lo que hace, tanto dentro de su trabajo, dentro de su contexto, ámbito laboral, pero también fuera, porque justamente es un servidor público, y ese término público hace pues de que nos debamos, recibimos un salario que viene de la gente, y la gente tiene todo el derecho. Estás pues en la vitrina ¿no? Estás en la vitrina, como dice la diputada Pierola, estamos como Cauca en vitrina. Claro, y la gente tiene todo el derecho de criticarte de buena o de mala manera. ¿Qué le vamos a hacer? Como políticos ya estamos acostumbrados. Yo personalmente ya me acostumbré. A un principio me sentí un poco mal, eran los ataques, ¿no? Los ataques, o sea, pero uno se va dando cuenta de que realmente ese es parte, viene con el cargo, viene con la responsabilidad. Entonces lo que yo tengo, este criterio, es que como actor político tenemos que actuar con responsabilidad, con ética, con profesionalismo, y no dar de qué hablar, si vale el término, tanto al oficialismo como a la oposición. Porque también, conforme va pasando los años, pues el oficialismo llegará a ser también en algún momento oposición, en algún momento, y la oposición llegará a ser oficialismo, y las cosas se van a revertir, ¿no? Entonces es parte de la dinámica política, es parte de la dinámica social y comunicacional también en nuestro país, y desde mi perspectiva también en todo el mundo. Con postura ante todo, ya saben los políticos, todos los funcionarios públicos, toda persona pública, sea artista, político, quien sea, quien fuere, ¿no es cierto?
no nos vamos a justificar pues de nuestros actos como el diputado Soto. He cometido un error, sí, como cualquiera, no caballero, como cualquiera no. La gente tenemos respeto por nosotros mismos, por la gente, por la población a la que nos debemos. Desde los espacios donde estamos, nosotros tenemos que tener un buen comportamiento. Esa es la forma que te da un principio de autoridad con tu palabra. Puedes mover muchas cosas cuando tú eres netamente ético y tú trabajas consecuentemente en lo que crees además. Con postura ante todo. Vámonos a la pausa. Marco Fuentes, asambleísta departamental, está con nosotros. Fides está en las redes sociales, porque queremos estar conectados y más cerca tuyo. Te invitamos a que nos sigas por Facebook, Twitter y YouTube. Infórmate de nuestra programación y entérate de todas las novedades, comentando, compartiendo y siendo parte de nuestra comunidad virtual. Súmate al Grupo Fides. Síguenos en Radio Fides de Bolivia y Fides TV, porque Fides es la gente. Para mayor información visita www.radiofides.com. La ducha consume 5000 watts. Es como tener 500 focos LED de 10 watts encendidos. El tiempo que pasas en la ducha afecta drásticamente el consumo de energía eléctrica. Tomar duchas de 15 minutos reducirá el consumo de energía eléctrica que beneficiará a tu economía. En épocas calurosas no hay necesidad de usar agua tan caliente. No olvides ajustar el dispositivo de la ducha a modo verano. Una mala conexión eléctrica ocasiona que hayan pérdidas de energía. Para evitar esto, revisa las conexiones y la puesta a tierra para tu protección. Este fue un mensaje de La Paz por un uso eficiente de la energía eléctrica. De La Paz, una empresa de Ende Corporación, empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. No llames la atención de los delincuentes. No expongas tus objetos de valor. Toma precauciones. Tu seguridad también depende de ti. Ministerio de Gobierno. Continuamos aquí entre nos, este es nuestro último bloque. A Marco Fuentes le preguntaba, extracámaras, cuando hablamos de si es verdad o es mentira, también le digo, donde se ataca mucho a una persona es en esa parte moral que quiere ver la sociedad, ¿no? Critica mucho, condena. El caso Zapata ha sido uno por el cual el movimiento al socialismo hasta el día de hoy él les dice mentirosos a ustedes, los de la oposición, porque el caso Zapata ha sido digitado y don Carlos Valverde ha sido quien ha atacado por ese lado y luego con papelitos se retractó también, ¿no? Ha habido también, entonces tenemos que ser claros en esas cosas. Líos de faldas, a ver, vamos a hablar sinceramente aquí entre nos, Marco. Ese es uno de los graves problemas que tienen los políticos en este momento y los pone en el ojo de la tormenta. Esos son los grandes problemas, donde hay mayor intromisión a tu vida privada, siempre están viendo y esculcando a ver qué vamos a encontrar, pero más allá de criticar o tener una posición ante tu gestión, por ejemplo, prima más lo personal. Y yo creo que el presidente Morales ha propuesto esta normativa para frenar un poco los ataques, ¿no? Que no vienen solamente del MAS a la oposición hacia el MAS. Entonces estamos en un enfrentamiento mediático.
Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces aquí, como te decía, la peor parte las llevan las señoras que están por X motivo cerca de algún político, ¿no? Y eso está mal, pues. No, sí, definitivamente, ¿no? Mencionabas el caso Zapata, lamentablemente ahí hubo de por medio la misma señora Gabriela Zapata. ¿Quién mintió a quién? Claro, y eso seguramente el tiempo dirá, que quién dijo la verdad realmente. ¿Y quién mintió a quién? ¿Quién mintió a quién? ¿Quién mintió porque a quién? El MAS atacó a la oposición y específicamente a Samuel Doria Medina de armar todo este problema, pero recordarás también que Walter Chávez fue contratado por Samuel Doria Medina justamente en esa etapa de campaña del 21F que el MAS estaba preparado, pero también lo tenían como asesor político, y es por allí donde se supone que se filtró la información que es netamente personal, que finalmente el presidente aceptó que tenía una relación con la señora Zapata. También aceptó que tuvo un hijito, pero por eso te digo, luego la señora afirmaba el hijito, luego dijo que no, entonces por eso te digo, en ese contexto, ¿quién mintió a quién? Ha habido un manejo mediático muy grande y sistemático, y continúa, ¿no? Por eso te digo, es sistemático todavía. Ese es uno de los casos más complicados, más fregados que le tocó vivir al movimiento al socialismo. Sí, definitivamente, y es el caso que justamente hasta ahora, y estoy seguro que le va a seguir trayendo muchas complicaciones, porque todavía hay mucha tela que cortar, seguramente, y no solo de este caso, sino también de muchos casos de corrupción que se dan consecutivamente, caso de el avión La Mía, que se van a ir descubriendo muchas cosas, actores involucrados, actores que tienen el poder actualmente, que es parte del movimiento al socialismo, pero lo que decíamos, ¿no? Es el tema de la responsabilidad. Por eso, si una autoridad no quiere caer en esa comidilla, no quiere ser objeto de calumnias, de insultos, creo yo, no tiene que dar de qué hablar, y ahí está la responsabilidad del manejo, la transparencia, algo que lo decimos, este gobierno lamentablemente ha dejado de lado, porque uno ve las noticias constantemente y siempre hay algo, surge una noticia nueva, y un funcionario hizo una cosa, que otro funcionario hizo otra cosa, entonces cada día van surgiendo hechos, y lamentablemente pues ya se ha vuelto parte de del quehacer de la política. La corrupción se está institucionalizando. Entonces, ahora, Marco, en ese sentido, por ejemplo, no voy a decir que todo es mentira. Han habido situaciones tanto en oposición y oficialismo que en el camino te dejan dudas también de que si son ciertas o verdades, no si son certezas o verdades. Lo que tú mencionas, todos los días tenemos noticias de esa naturaleza, la corrupción aquí, allá. Entonces, no vamos a decir, pues no, sería una irresponsabilidad decir, no, todo es mentira. Claro. No es así. Y aquí el pecado... No, solamente tenemos que ser responsables con el manejo de la información, verificar nuestra fuente, que es la única forma también, Marco, de poderle llevar a la gente las cosas claras y que sean también abiertas, y así no tienes dudas, ¿no? Porque aquí se trata también, en muchas de las cosas que suceden, que se publican, es sembrar una duda alrededor, ¿no?, de una persona. Sí. Entonces a veces lo tomas como personal y otras veces que generalmente son ataques políticos. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en el tema político, y justo del tema que de repente teníamos que hablar en el caso de las AFPs, y hay un juicio, si tú sabes, que está instaurando la exadministradora de las AFPs. Sí. Pero yo tengo conocimiento que diputados de Unidad Demócrata hicieron la petición de informe para saber, por ejemplo, de cuánto es el monto del juicio, o sea, por cuánto de plata nos ha instaurado el juicio, y lamentablemente el gobierno no da respuesta a ella.
Esa falta de respuesta inmediata del gobierno, esa falta del principio de transparencia, lamentablemente crea dudas, orilla a la oposición y a los actores políticos de oposición a especular, a decir por qué ocultan, por qué esconden algo que el gobierno no debiera hacer. Ese también es uno de los problemas. Otro elemento es por qué se habla tanto del gobierno y por qué se le da palo constantemente y por qué la oposición le da palo, porque justamente está en función de gobierno, es el oficialismo, maneja todo el aparato estatal. La oposición no maneja absolutamente nada, no maneja ministerios, empresas, no. Entonces, es la obligación de la oposición fiscalizar todo eso. Claro. Pero al ver que no hay una respuesta, al ver que no hay transparencia, al ver que no hay certidumbre, pues la oposición no le queda otro remedio que, como tú decías, especular, sacar hipótesis, sacar conjeturas y lanzarlas a la población para que la población también comente, opine, genere su comentario y de una u otra manera el gobierno reaccione. Es que esa sí es parte, creo yo, de... es parte de la estrategia de la oposición, me estás diciendo. No, es parte generar una corriente de opinión, generar esto para que la gente tenga una reacción. Es que tenemos que decirle a la gente, y la gente le decimos, no nos quieren dar información, pero de repente se puede obtener la información. ¿Suponemos que esto podría estar pasando? Es que el gobierno no transparenta, ese es el problema. Si hubiese transparencia, si hubiese ese principio de transparencia, de informar todo, de cuando la oposición hace una petición de informe y les respondan con datos, cifras exactas, yo creo que la oposición hasta no tuviese argumentos de decir, bueno, el gobierno todo transparenta, todo informa, pero no, es algo irreal, es algo que no existe en la misma gobernación. Nosotros cuando hacemos alguna petición de informe, nos responden a medias. Entonces nosotros tenemos que averiguar de alguna otra manera para poder tener la información cabal. Entonces ese es el problema de los gobernantes que no transparentan la información y a la larga los que hacen de opositores tienen que darse modos, tienen que generar lo que decíamos, hipótesis. Y como son actores públicos, están ahí los medios que te entrevistan y tienen que lanzarlo. Y en algunos casos, como tú decías, pueden ser medias verdades, con algún tinte ahí de algo irreal o exageradas tal vez las cosas, pero es parte de la democracia, es parte de accionar de la praxis, de la política misma. La responsabilidad en la información, esa es la que yo creo que se cuestiona mucho ahora, ¿no? Nos hemos acostumbrado a emitir juicios de valor sin ninguna prueba, ¿no? Yo creo esto y esto me parece que es verdad, entonces a ver, pondremos a ver cómo va a reaccionar la gente. La responsabilidad, la pluralidad, el respeto al que nos debemos nosotros como medios, como periodistas y presentadores de noticias, televisión, cualquier espacio donde se generen debates, diálogos políticos, tienen que ser responsables. Con Marco Fuentes tenemos una amistad sin apasionamientos políticos, porque cada uno, al igual que usted, televidente, tiene sus propios juicios de valor, tiene su propia opinión. Lo que nosotros hacemos acá es ponerles los temas, dialogar abiertamente para que cada uno pueda tomar su propia conclusión, sacar un propio análisis de lo que se está desarrollando como tema en cada programa. Por eso cada uno es variado, no hablamos solamente de política, ¿no? Tenemos temas sociales, económicos. La semana pasada estuvimos con don Julio Alvarado, que nos va a visitar la siguiente semana. Y pues bueno, temas que a todos nos interesan, son cotidianos y eso es lo que nosotros queremos ofrecerles. Como les decía, si no nos apasionamos tanto, podríamos también pensar un poquito más frío y en los alcances que tienen nuestras palabras, nuestras actitudes. Se puede dañar terriblemente a las personas, no solamente si estas sean políticos, no solamente a los actores políticos. La responsabilidad es de toda la sociedad y con la sociedad. Tenemos la costumbre hoy de agarrar el teléfono y si algo no me parece,
le escribo lo que creo, pero lo que pienso tal cual, sin medir una sola palabra, ¿no? Entonces, estas cosas tienen que cambiar. Seguramente el presidente es difícil regular, lo hablábamos con Marco, ¿no? Es un poco complicado, no lo veo yo también tan factible, tan viable, pero habrá que reflexionar sobre esta propuesta, pero sobre todo el tema, ¿no? Responsabilidad nomás, eso es lo que esperamos todos, tanto de parte del oficialismo como de la oposición, Marco. No es así, Ela. Yo quiero poner ejemplos en otros países. Cuando un político, una autoridad está embarrada en algún hecho, el principio de ética no es necesario que lo lleven a una comisión de ética, solitos renuncian y dejan el cargo. Eso dice mucho de una sociedad altamente responsable, a parlamentarios, autoridades políticas. Principalmente esto se da en Europa, ¿no? Donde creo hay un grado tal vez de madurez política, pero acá en América Latina todavía nos está faltando, y lo que te decía, creo que la carrera política desde hoy en adelante tiene que empezar a manejarse responsablemente. Los políticos debemos empezar a formarnos correctamente, tenemos que empezar a demostrar una imagen intachable, tanto en el escenario público, pero también en nuestra vida personal. Creo que es parte y debiera ser parte de la responsabilidad de todo actor público y principalmente político, porque la base es el principio del voto. La gente nos elige porque somos un referente, la gente nos elige porque cree en nosotros. Exactamente, no podemos defraudar ese voto. Son representantes del pueblo, pues así ustedes, es, ¿no? Y el pueblo no se comporta así. Los políticos, un mensaje para todos ellos. Marco Fuentes, asambleísta departamental. Gracias a ti. Por Unidad Nacional, Marco. Gracias. Me gusta siempre conversar contigo. Eres una persona muy coherente, muy tranquila, sin apasionamiento, pues tenemos que dialogar, así nomás tiene que ser. Con postura ante todo. A nuestros políticos, oposición y oficialismo, por favor, respeto, pluralidad y diálogo, debate, a eso tienen ustedes que apuntar. Nosotros, la sociedad, estamos esperando eso de parte de todos ustedes, nuestros representantes políticos. Un abrazo, hasta el día de mañana.